Hermanos, buenos días. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en la exposición de su palabra y seguramente también a aquellos que están en casa, pedir que la gracia y la misericordia de Dios pueda manifestarse en sus vidas, siendo que tenemos algunas familias pasando con algunas dificultades ahora. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo para nosotros. Padre, estamos tan agradecidos. Percibimos tu cuidado, tu protección, tu misericordia y gracia sobre nuestras vidas, Señor, en medio de las dificultades, de las circunstancias que vivimos. Señor, esta mañana, seguramente muchos en sus hogares, pasando con diferentes circunstancias, necesitan tu fortaleza, necesitan tu consuelo, Señor, tu ánimo sobre sus vidas. Y eso quisiera suplicarte, Señor, por favor. Si alguno de los que estamos aquí, Señor, esta mañana también estamos pasando por momentos difíciles, circunstancias difíciles, rogamos también, Señor, sé propicio al momento que vivimos. Agradecido, Señor, esta mañana por permitirnos alabarte, exaltar tu nombre, reconocer que nuestra bandera es la cruz de Jesús. Que si estamos aquí esta mañana es sencillamente por tu amor. Padre, por favor, ten misericordia de mí, Señor, y dirige mis pensamientos y mis labios, Señor, para compartir tu palabra esta mañana. Que sea de bendición, Señor, para mi propia vida en primer lugar, Señor, y también un mensaje de consuelo, de esperanza y de ánimo para nuestros hermanos esta mañana. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias o ya mantenerlas abiertas allí en Hechos capítulo 4, versos 32 al 37. Bueno, titulado a esta porción, aunque ustedes tienen allí en sus Biblias que dice todas las cosas en común, me parece a mí que aquí tenemos lo que es la vida cristiana consagrada. La vida de un hijo de Dios consagrando su vida al Señor, consagrando su vida a los propósitos de Dios. Y vamos a ver esta mañana a lo menos algunas evidencias de esa consagración de vida al Señor. Pero veamos un momento el contexto del texto que nos toca meditar esta mañana. Ustedes recordarán que la semana pasada, Pastoral estuvo predicando aquí para nosotros desde el verso 13 del capítulo 4 hasta el verso 31 del capítulo 4. Y en el verso 18 se nos dice que los apóstoles fueron llevados en medio del Sanedrín y ahí recibieron amenazas por parte de ellos. Así dice el verso 18 del capítulo 4, dice, y llamándoles les intimaron a que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos querían obedecer al Señor, querían seguir proclamando, querían compartir la palabra del Señor, pero había oposición para ello. Y obviamente cuando hay oposición, los seres humanos solemos desalentarnos, desanimarnos, solemos tener un montón de sentimientos encontrados entre nosotros. Sin embargo, para los apóstoles no fue así. Sin embargo, para Pedro y Juan, el resto de los apóstoles que estaban allí, no fue así. A pesar que los intimidaron, ellos supieron llevar al mejor lugar la carga que estaban poniendo sobre ellos. Miren el versículo 24, la reacción de Pedro y Juan junto con los demás apóstoles por lo que estaba pasando. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que, ¿cómo respondieron ellos frente a las circunstancias que estaban viviendo?
¿Cómo respondemos frente a las amenazas que recibimos? ¿Cómo respondemos nosotros frente a los momentos difíciles de la vida? Bueno, este era un momento difícil para los apóstoles, para los seguidores del Señor, y la manera de responder fue llevando esta circunstancia a la presencia de Dios. Me parece es la mejor manera de responder, es la manera que los creyentes tenemos de responder frente a las circunstancias adversas de la vida. Ir a la presencia de Dios y dejar en el Señor esa circunstancia allí. ¿Qué le dijeron a Dios? ¿Qué pidieron al Señor? Es interesante, miren lo que dice versículos 29 al 30, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. En primer lugar, le estaban diciendo a Dios: Señor, a pesar de sus amenazas, nosotros te pedimos a ti que nos fortalezcas para que podamos seguir predicando tu palabra. Qué lindo, qué hermoso. Luego dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Luego, Señor, no solamente te pedimos fortaleza para predicar tu palabra, sino que mientras predicamos tu palabra, tú, Señor, obres con poder mientras compartimos a los demás tu palabra. Mientras estamos predicando tu palabra, obra tú, Señor, con poder en el nombre de tu Hijo Jesús. Es interesante, hermanos, porque nada que tenga que ver con poder personal, nada que tenga que ver con algo de ellos, todo que tenga que estar cimentado en Dios y de parte de Dios. Es como si ellos estuvieran diciendo: Señor, si en algo podemos servirte, es que los demás no nos vean a nosotros, sino te vean a ti. Te vean a ti actuando por medio de los que tú has escogido, en este caso los apóstoles. Pidieron a Dios entonces poder para predicar y que se hiciera señales, milagros, prodigios, y que el poder de Dios predominara en la predicación. ¿Cómo responde Dios? Dios responde de esta manera: y cuando hubieron orado, el lugar en que ellos estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué lindo. Qué hermosa respuesta de parte de Dios para el pedido que estaban haciendo estas personas. Los apóstoles, reunidos allí con creyentes en ese lugar, pidieron estas cosas a Dios y Dios responde llenándolos con su Espíritu Santo. Y hablaban, dice, con denuedo la palabra de Dios. Y ese es el contexto para el verso 32 en adelante. Por eso es que el título de esta mañana tiene que ver con la vida cristiana consagrada. Porque la vida cristiana consagrada tiene como principio fundamental la llenura del Espíritu Santo. Tiene que ver con el control del Espíritu Santo sobre la vida del creyente, que puede hacer que todo su ser esté conectado con Dios y desarrolle la voluntad de Dios en su vida y sea un instrumento útil y poderoso en las manos de Dios, como lo vamos a ver esta mañana. Sí. No tiene que ver con cuántas actividades tenemos, no tiene que ver con cuántas cosas hacemos. Tiene que ver con lo que Dios produce en nuestro ser interior y producto de la obra de Dios en nuestras vidas, es que podemos dejar ver que todo lo que hacemos no lo hacemos en nombre o en título o a título personal, lo hacemos para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Y eso es lo que veo yo en estos versículos. Nada que tenga que ver con la gloria personal de los apóstoles. Todo tenía que ver con glorificar el nombre de Dios, con exaltar el nombre de Dios, aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de angustia. El tener que
sencillamente glorificar el nombre de Dios con nuestras propias vidas. Así que lo que podemos ver aquí es el desarrollo de la iglesia en medio de la oposición. Hombres que deciden obedecer a Dios y ser instrumentos para la transformación de su nación. Hombres que decidieron ponerse al lado de Dios para que sean instrumentos de Dios para la transformación de su nación. Todo comenzó en Pentecostés. En Pentecostés, Pedro predica y 3,000 personas se convierten al Señor. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 41. Luego se dice que Dios iba añadiendo a su iglesia los que habían de ser salvos. 2:47. Me gusta esa expresión. Y Dios añadía, no el hombre. Dios añadía. Nosotros somos los instrumentos de Dios, pero Dios es el que hace la obra. No debemos olvidar nunca eso, que solamente somos instrumentos en las manos de Dios, que es Dios mismo quien está haciendo la obra. Por eso me gusta ese verso 47 que dice que Dios añadía los que habían de ser salvos. Más tarde se dice que ya eran 5,000 varones los que habían puesto su confianza en el Señor, sin contar hombres y mujeres. Hechos capítulo 4, versículo 4. Todo eso nos lleva a pensar que estos eran hombres que decidieron consagrar sus vidas a Dios y eran usados con poder para que la iglesia pudiera seguir siendo edificada. Y aquí vemos a lo menos 3 evidencias de la vida cristiana consagrada. Y yo quiero hablar de estas 3 evidencias que vemos en estos versículos de la vida cristiana consagrada. Creo que la primera evidencia de un creyente consagrado es un creyente que tiene una convicción firme de la soberanía de Dios. Una convicción firme de la soberanía de Dios. Usted podrá decir, pastor, ¿dónde ve usted aquí la soberanía de Dios? Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando del control absoluto que Dios tiene sobre todas las circunstancias de la vida, sobre todo lo que hay en este universo, sobre todo lo que Dios ha creado, sobre todo lo que Dios existe, sobre aquello que nuestros ojos pueden ver o aquello que nuestros ojos no pueden ver. Dios es soberano, está en control absoluto de todo. Está desarrollando sus planes y sus propósitos aún en medio de las circunstancias que particularmente tú puedes estar viviendo. Pero lo que yo veo aquí es una fuerte convicción de la soberanía de Dios. ¿Cómo puede ver eso aquí, pastor? Miren lo que dice el verso 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Cuando uno tiene una convicción firme de la soberanía de Dios, en primer lugar, sabe que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Sabe que todo lo que tiene no es suyo, es de Dios. Eso es lo que yo veo en este texto. Cuando él dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Uno puede llegar a ese nivel de desprendimiento, uno puede llegar a ese nivel de consideración de las cosas materiales solo cuando ha concebido primeramente que Dios es el dueño de todo. Cuando uno concibe que Dios es el dueño de todo, entonces tú tienes tus manos abiertas y tus brazos abiertos para soltar todas aquellas cosas que tú podrías haber pensado en el pasado, son tuyas y las tienes gracias a tu esfuerzo y que te pertenecen solo a ti. Y no es así. Todas las cosas que podemos tener en la vida sencillamente vienen como parte de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios para ser usadas por nosotros para nuestras necesidades, pero también para el bien común de los demás. Cuando uno entiende la soberanía de Dios, cuando uno entiende que todas las cosas vienen de parte de Dios y que solamente están puestas para que nosotros podamos administrarlas y administrarlas bien para Dios, entonces nuestras manos nunca se cierran, siempre están abiertas
y siempre consideramos que lo que tenemos tiene que también servir a los propósitos de Dios. Eso es lo que yo veo aquí. Un creyente que considera que no es dueño de nada, que sabe que todo lo que tiene viene de Dios. Así que eso es lo primero que pasa en nuestras vidas cuando tenemos una convicción firme de la soberanía de Dios. Todo pertenece a Dios. Pero en segundo lugar, este verso también me dice que no solamente todo pertenece a Dios, sino que podemos compartir todo lo que tenemos también. Porque no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y somos la familia de Dios. Y todo lo que tenemos está también o debe estar también disponible para aquellos que también forman parte de la familia de Dios, la comunidad cristiana. No solamente nuestras cosas, las cosas materiales. No, hermanos, yo he visto a muchos hermanos saber que aún sus capacidades también se las deben a Dios. Las debemos a Dios y por eso están puestas también al servicio de los demás. Esta semana, por las circunstancias que estamos viviendo, uno sabe que hay enfermeras en la iglesia. Y uno tiene que estar constantemente llamando cuando necesita ayuda. Y esta semana me tocó llamar a una enfermera de la iglesia. Y como pastor uno piensa, esta persona tiene turno en el hospital. Luego tiene que ir a la clínica. Y seguro está pensando que cuando sale tiene que ir a casa a descansar para recuperar sus fuerzas. Y ahora el pastor le va a llamar para que pueda ayudarle con una hermana que necesita ser atendida. Yo puedo ver en todos estos 2 años que estamos viviendo de esta circunstancia que Dios ha permitido que podamos tener a nivel mundial. Cómo como iglesia hemos aprendido acerca de la soberanía de Dios, no solamente en las cosas materiales, sino aún en las capacidades que tenemos como creyentes. Y llamar a una enfermera y decirle después de su trabajo del hospital, después de su trabajo en la clínica, y decirle, te voy a recoger, te puedo recoger para ir a la casa de una hermana y puedas ayudarnos. Y hasta ahora nunca me han dicho no. Ahora, conversando con un hermano que iba a mi lado, le decía, yo tengo sentimientos encontrados cuando hago eso. Porque yo quisiera saber si me dicen sí porque soy el pastor o si me dicen sí por su corazón. Gracias a Dios, yo creo que me dicen sí por su corazón. Porque cuando veo que vamos a la casa de las hermanas que necesitan y veo cómo los atienden, yo puedo ver el amor de Dios en esa hermana atendiendo a otra hermana en necesidad. Así que una de las señales, una de las características o una de las marcas de una vida cristiana consagrada al Señor es la convicción de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y reconocer que todo lo que poseemos y todo lo que tenemos, Dios es dueño de todo. Y en segundo lugar, el saber que podemos compartir con todos lo que tenemos, no solamente nuestras cosas materiales, las cosas materiales, sino también nuestras capacidades que también han venido de Dios y la formación que Dios nos ha dado también están puestas al servicio de los demás. Eso es lo que yo veo aquí. Por eso es que Lucas puede decir que
los creyentes gozaban de una tremenda unidad, porque dicen, todos los que habían creído eran de un corazón y un alma, y eso habla de la unidad. Eso habla de sus deseos, eso habla de sus afectos, eso habla de sus pensamientos, eso habla que todos estaban conectados, todos tenían una misma sintonía, como cuando uno va a escuchar una música y escucha los instrumentos y suenan perfectos porque cada instrumento entra en el momento que le corresponde, en la nota adecuada y suena una melodía perfecta. Así estaba la iglesia en ese momento, con una armonía perfecta que se mostraba en un solo corazón y una sola alma, una unidad que los llevaba ¿a qué? A ver la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y Dios me ha permitido ver eso en la iglesia en estos 2 años. Que todos hemos aprendido sobre la soberanía de Dios en medio de estas circunstancias. He visto el desprendimiento en la iglesia de todos. He visto el considerar que todos tenemos esa convicción de que Dios es dueño de todo lo que tenemos. Y cuando tenemos esa convicción, ¿saben? Es interesante. Los recursos nunca se acaban. Nunca se agotan. Están allí siempre. Por eso seguramente que las enfermeras que nos ayudan al día siguiente tienen tanta fortaleza y tanto ánimo y tanta energía para ir a su trabajo otra vez. ¿O sí? Nunca se acaba. Están allí para bendición nuestra cuando tenemos la convicción de la soberanía de Dios en nuestras vidas. La vida cristiana consagrada, en segundo lugar, tiene que ver con la convicción también del testimonio que debemos dar a los demás. Y tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con la predicación de la palabra. Miren lo que dice el verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Convicción también del mensaje a predicar, convicción del evangelio. Sí, la vida cristiana consagrada nos da esa convicción, la llenura del Espíritu Santo nos da la convicción del mensaje que tenemos que predicar. En primer lugar, ellos habían sido testigos de la resurrección de Cristo. La palabra que usa aquí Lucas para hablar de testimonio, esta palabra tiene que ver con alguien que ha tenido una experiencia de primera mano. Y sí, claro, los apóstoles habían tenido una experiencia de primera mano. El Señor se les había presentado muchísimas veces después de su resurrección. Por 40 días estuvo después de haber resucitado. Por lo tanto, ellos eran testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Así que estaban dando testimonio sencillamente de lo que ellos mismos habían experimentado. Sí. Nosotros como creyentes damos testimonio de nuestra experiencia personal con Cristo. Tenemos el mensaje que debemos predicar. Y el mensaje que debemos predicar está fundamentado en las Escrituras, pero validado por nuestra experiencia personal con Él. Refrendado por nuestras experiencias personales con el Señor. Así que eran testigos de la resurrección de Cristo. Pero no solamente eso. Su testimonio era con demostración de poder también. Porque así lo dice el verso 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Eso tiene que ver con convicción. Tiene que ver con el ánimo, con la fortaleza. Tiene que ver con la calidad de instrumentos que eran para Dios mientras compartían la palabra. Es decir,
contaban con el respaldo de Dios mientras eran los instrumentos de Dios compartiendo el mensaje de la resurrección de Jesús. Pero ¿recuerdan ustedes qué le prohibieron? ¿Qué les prohibieron los líderes del Sanedrín hacer? ¿Predicar sobre qué? Predicar sobre la resurrección de Jesús. Pero nada de eso pasó. Más bien ellos estaban predicando con autoridad sobre la resurrección de Jesús. Era parte de su vivencia, era parte de su testimonio personal. Y es interesante porque dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora, esta palabra abundante gracia era sobre todos ellos puede entenderse de dos maneras. En primer lugar, uno puede entender sencillamente como lo que tenemos, por ejemplo, en los versos 47 del capítulo 2 de Hechos. Miren lo que dice. Alabando a Dios, verso 47 de Hechos 2, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta expresión, teniendo favor con todo el pueblo. Esta palabra que encontramos en el verso 33 y abundante gracia puede entenderse de esa manera, puede entenderse de el favor que ellos tenían para con el pueblo. Es decir, eran bien vistos por el pueblo. Es decir, su testimonio era de tal impacto que el pueblo los tenía en alta estima. Pero miren también lo que dice en el capítulo 4 y verso 21. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos. Y luego dice esta palabrita, por causa del pueblo. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Es decir, el pueblo se admiró de lo que había en estas personas, Pedro y Juan. De la convicción con la que predicaban, y lo que había acontecido era la sanidad de esta persona que no podía caminar. El pueblo estaba admirado con ellos. Y luego esta expresión entonces, y abundante gracia, era sobre todos ellos. Se puede entender entonces del favor que recibieron del pueblo, de la admiración que tenían del pueblo, pero también se puede entender como la bendición de Dios sobre sus propias vidas. La bendición de Dios sobre sus propias vidas, tal que cuando nosotros con convicción compartimos la palabra de Dios, cuando nosotros con convicción y con experiencia personal del obrar de Dios en nuestras vidas, tenemos autoridad cuando predicamos y podemos ver también la bendición de Dios sobre la predicación. Y hermanos, nadie predica de lo que no experimentó en su vida. Porque cuando la otra persona te escucha, la otra persona puede percibir si eso es algo real o no en nuestras vidas. Yo creo que en este tiempo la comunidad de Covicorti tiene mucho respeto por la iglesia. Mucho respeto. No solamente porque la iglesia ha predicado o predica la palabra de Dios, sino porque la iglesia ha predicado también con sus acciones. Porque, ¿saben? Las cosas en común no solamente la hemos tenido para los miembros de la iglesia. Hay muchísimas familias en Covicorti que no son creyentes, que Dios ha permitido que puedan disfrutar del amor de la iglesia también para ellos. Y ha sido un mensaje sin palabras, pero un mensaje con hechos, con acciones. Sí. Hace 2 días, alguien nos llama
Pastor Yur me dice, Marcos, hay una necesidad en un familiar, en una persona que no es creyente. Necesita oxígeno. Tuvimos que ir a traer el oxígeno desde La Esperanza, venir hasta Trujillo, ir a la casa, bajar el balón de oxígeno. Esas personas estaban admiradas de alguna manera porque no dejaban de, gracias pastor, muchas gracias pastor. Seguramente muchos de ustedes han experimentado lo mismo con sus vecinos, con aquellas personas que han necesitado algún tipo de ayuda en su entorno. Y aunque no son creyentes, pero nosotros sí estamos llamados a predicar el amor de Dios con nuestras acciones. Convicción del mensaje que tenemos que predicar con palabras y con acciones, con hechos. Sí, es lo que uno encuentra en este texto. Así que uno puede ver la vida cristiana consagrada, la vida de un cristiano consagrado es la convicción de la soberanía de Dios fuertemente en su vida. En segundo lugar, convicción de compartir el mensaje de salvación, no solamente con palabras, sino también con hechos. Y en tercer lugar, la convicción de la responsabilidad con el prójimo. Sí, la vida cristiana consagrada tiene que ver con tener una convicción también de su responsabilidad con el prójimo. Versos 34 al 37 nos muestra eso. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todas las cosas que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Sí, convicción de la responsabilidad con el prójimo. ¿Qué nos dice estos versos? En primer lugar nos dice, no había ningún necesitado. Podría ser una hipérbole, pero me parece más que una figura literaria como una hipérbole, que es una exageración. Me parece más bien que era una realidad que se estaba viviendo en ese momento entre los creyentes. No había ningún creyente en ese momento necesitado. La pregunta es, ¿cuántos creyentes habían hasta ese momento? Bueno, la Biblia dice que en Pentecostés 3,000 se convirtieron. Luego dice que el Señor añadía todos los días los que habían de ser salvos. No da número, pero luego dice que 5,000 varones creyeron. No se contaban ni los niños ni las mujeres. Se supone que la iglesia en ese momento, ¿de cuántas personas sería? Sería más o menos, de repente, más de 10,000 personas. Y lo más probable es que todos estaban en Jerusalén porque querían seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Porque desde el impacto en Pentecostés seguro querían seguir aprendiendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Así que seguramente los recursos que habían traído para quedarse ahí se habían agotado. Sí, pero Jerusalén no era uno de los lugares más pudientes económicamente hablando. Si pensábamos en Galilea, sí, allí podía haber mucha economía. ¿Por qué? Porque estaba acentuado dentro de una comunidad comercial. Pero Jerusalén, no. Quién sabe, la mayoría de pobres estaba en Jerusalén. La mayoría de pobreza estaba en Jerusalén. Ahora digo eso porque después las iglesias en Macedonia reunieron fondos para mandar a los hermanos en Jerusalén. Por lo tanto, la comunidad cristiana de Jerusalén no era una comunidad que tenía muchísimos recursos, por así decirlos. Pero como he dicho, cuando entendemos la soberanía de Dios y cuando todo lo que tenemos entendemos que es de la gracia de Dios y lo ponemos a disposición de los demás, los recursos nunca se agotan, no se agotan. Por eso es que podemos ver aquí que dice que no había ningún necesitado. No había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque a cada creyente le interesaba la vida de su hermano.
Porque a cada creyente le interesaban las necesidades de su hermano. Porque cada creyente estaba pendiente del otro. Porque así debe ser la vida de la iglesia, así debe ser la convivencia de la iglesia. Por eso es que el verso 32 enfatiza la multitud de los que habían creído, no da número, dice la multitud, y la palabra multitud habla de la plenitud de los creyentes, es decir, todos los creyentes, todos los que habían ejercido confianza en el Señor, que eran de un solo corazón y un alma. ¿Cómo se evidenciaba? Se evidenciaba en el interés que tenían por las necesidades de los demás. Yo me pregunto, ¿cuánto a mí me interesa la necesidad de mi hermano, de mi hermana? Que estoy dispuesto a dejarle usar lo que Dios me ha dado, aunque yo considere que más tarde lo puedo necesitar también. ¿Cuánta empatía tenemos con la necesidad de otros? Que estoy dispuesto, no porque yo quiera, sino porque Dios me manda. A dar lo que tengo, a dar lo que tienes. Todos tenemos miedo del mañana muchas veces y todos estamos pensando en el mañana muchas veces, pero el Señor nos ha dicho muchas veces en los evangelios, se dice, ¿por qué pensamos en el día de mañana? Si el día de mañana todavía no ha llegado, debemos de pensar en el día que estamos, y por eso no había ningún problema, porque en el día que estamos, Dios actúa con misericordia, como dice el salmista. Y por eso dice que cada día trae su propio afán, cada día tiene sus propias circunstancias, y de esas circunstancias Dios mostrará también su misericordia. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar a los discípulos, no le dijo, pidan por el pan nuestro de mañana, el pan nuestro de cada día. El día empezó. Todavía no termina. Debemos de enfocarnos en lo que este día traerá. Y debo estar pensando, Señor, este día yo tengo todo lo necesario, pero mi hermano tendrá todo lo que necesita. No he visto a mi hermano en esta semana, no sé cómo ha estado. Señor, voy a llamar para saber cómo está este hermano. Y si puedo ayudarle en algo a este hermano. No había ningún necesitado, y me parece, porque había tal unidad en ellos que sencillamente todos estaban preocupados por los demás. Pero ¿qué más? ¿Qué más dice? Creo que de estos dos versos se desprende que también daban generosamente para atender al prójimo. Es interesante porque dice, así que no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No es que se quedaban sin casa. Es decir, no es que la propiedad que tenían donde estaban viviendo la vendían para quedarse en la calle. No tenía que ver con eso. Tampoco tenía que ver con una exigencia de los líderes de la iglesia en ese momento de los apóstoles, porque no se ve una exigencia de los apóstoles para que vendan sus cosas, nada de eso. Nacía de ellos mismos. Nacía de ellos mismos. Ahora es interesante, hermanos, porque dice que nacía de ellos mismos el vender lo que tenían. Y podían quedarse con algo, pero no, dice que traían el costo de lo que habían vendido, lo traían y se lo daban ¿a quiénes? A los apóstoles. Y los apóstoles seguramente se encargaban de distribuir esos recursos entre los necesitados.
De tal manera que no había nadie en la congregación que estaba pasando por algún tipo de necesidad material. ¿Por qué? Porque estaba suplido, porque personas generosamente habían dado para ellos. Ahora se supone que cuando había una necesidad, esto pasaba. Yo supongo que había un fondo también allí para las necesidades. Y un fondo que seguramente crecía y crecía. Como ha sido nuestra propia experiencia como iglesia. Un fondo que increíblemente ha crecido, crece y sigue creciendo y se sigue dando para muchas personas en necesidad en la iglesia, y no solamente en la iglesia, en la comunidad, y el fondo parece que no baja. Porque la iglesia, los creyentes, hemos aprendido que tenemos la convicción de que somos responsables con el bienestar del prójimo también. Y por eso podemos ver una iglesia saludable. O una iglesia que está plenamente en su desarrollo espiritual. Porque la vida de los creyentes es una vida consagrada a los propósitos de Dios. Termina poniendo un ejemplo, dice verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Saben? Yo creo que este ejemplo está aquí en contraste con lo que viene en el capítulo 5, un ejemplo negativo. Me parece que hay un contraste aquí, por eso termina con un ejemplo positivo, el ejemplo de este hombre llamado José, a quien pusieron por sobrenombre Bernabé. Y ustedes saben que este hombre Bernabé es alguien que va a figurar mucho en el libro de los Hechos, a lo menos en el primer viaje misionero con el apóstol Pablo. Su nombre Bernabé, hijo de consolación, con justa razón, porque vemos aquí el desprendimiento que había para que él pudiera dar lo que era producto de la venta de esa heredad que tenía. Probablemente, dicen muchos, él era de Chipre y probablemente esta heredad era de Chipre. Pero ¿dónde estaba él ahora? Estaba en Jerusalén. Y lo que vendió, dijo, lo trajo a los pies de los apóstoles, para que los apóstoles se encarguen de distribuirlo entre los necesitados. ¿Qué significaba eso, hermanos? Significaba que, aunque este hombre, Bernabé, había vendido su heredad, a él no le preocupaba en qué se iba a gastar el dinero. A él no le preocupaba si los apóstoles iban a hacer buen uso o mal uso de ese dinero. Nada de eso le preocupaba. Porque si algo así hubiera habido en su corazón, hubiera sido mejor que no lo dé. Como pasa muchas veces entre los creyentes. A veces queremos saber en qué se gasta, en qué se usó. ¿Saben? Es mucho más fuerte el juicio que los que administran pueden tener de Dios que de nosotros mismos. Es mucho más los que administran van a recibir de Dios que lo que pueden recibir de los hombres mismos, si hacen mal uso de los recursos. Por eso creo que este hombre no tenía ningún problema en dejar eso bajo la administración de los apóstoles.
me parece, esta mañana, a lo menos estas 3 cosas podemos aprender de este pasaje. Una firme convicción de la soberanía de Dios. Una convicción firme también del mensaje que tenemos que predicar. Y una convicción firme también de la responsabilidad que todo creyente tiene con su prójimo. No debemos olvidar eso. No solamente en momentos difíciles, sino toda la vida. Toda la vida. ¿Saben? Yo creo que estas circunstancias que estamos viviendo nos ha dado a nosotros la mejor oportunidad de evangelizar. De evangelizar. Y yo estoy seguro que todos han evangelizado. O lo han hecho predicando con palabras, o lo han hecho predicando con sus acciones. Y yo pienso que en este tiempo Dios ha hecho que la comunidad de Covicorte a lo menos mire la iglesia con aprecio. Que todos aquellos que en algún momento pensaron equivocadamente sobre la iglesia puedan mirar ahora la iglesia con aprecio. Y saben que tienen un espacio en este lugar. Y saben que si Dios toca sus corazones, formarán parte de una familia que tiene todas las cosas en común. Porque eso hemos aprendido en todos estos 2 años de pandemia que casi vamos a tener. Que no solamente las cosas materiales, sino las habilidades y las capacidades que Dios ha podido darnos naturalmente o por formación, han estado puestas al servicio de los demás. Y ojalá siga siendo así. Ojalá pasara esta pandemia. Cuando pase, la iglesia siga siendo como es hasta ahora. O lo que Dios ha permitido que podamos ser en estos 2 años que vamos a tener de pandemia. Que Dios siga usando sus vidas para seguir glorificando su nombre en medio de aquellos que no lo conocen, con nuestras palabras y nuestras acciones. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Rogamos tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, hemos experimentado en estos largos, casi 20 meses, Señor, tu gracia y tu misericordia sobre tu iglesia, Dios. Nos has enseñado, Señor, a través de todo este tiempo, Dios, que tú eres soberano. Y que todo lo que tú nos has dado, Señor, está puesto para el bien de los demás. Nos has alentado, Señor, nos has dado convicción de predicar el mensaje del Evangelio, Señor. Ese mensaje que Pablo dice tiene poder, es dunamis. Y nos has animado, Señor, a predicar con palabras y con acciones también. Pero también, Señor, has puesto en tu iglesia, Señor, una convicción de saber que somos responsables del bienestar del prójimo, del bien del prójimo, Señor. Como el apóstol Juan diría en su primera carta: hijitos, no améis solo de palabras, sino en hechos y en verdad. Y eso hemos aprendido como iglesia también en estos 20 meses que tenemos de pandemia, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Si podemos medirnos en ella, Señor, esta mañana, muéstranos, Señor, cuánto todavía nos falta para llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén.